Continuamos con más de República en esta segunda parte, haciendo un balance del sistema judicial y centrándonos un poco en el trabajo de la Corte Suprema de Justicia, casos de probidad y demás. Nos acompaña en el estudio la abogada Tania Pastor, a quien le damos la más cordial bienvenida. Tania, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Erika. Un gusto compartir con la audiencia de República y Canal 33. Y también nos acompaña en el estudio la abogada Erika Saldaña. Bienvenida. Buenos días, Wendy. Un gusto estar aquí. Gracias. A ver, me gustaría que comenzáramos con el tema del momento y tiene que ver con el anuncio que hiciera el presidente de la República, Nayib Bukele, sobre la conformación de una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción, CICIES. Y desde el punto de vista, lógicamente, jurídico, ¿cuáles son esos elementos técnicos que tendría que tener, Erika, una comisión como tal en el país? Bueno, yo creo que en principio y lo fundamental en una comisión, y si lo queremos equiparar a la naturaleza de la comisión que se fundó en Guatemala, uno de los puntos fundamentales es la independencia política y financiera de este tipo de organismos. Hablamos de independencia política porque la finalidad es investigar los actos de corrupción que se vayan dando, y estos, como todos sabemos, son indistintos de cualquier poder político. Entonces se pueden dar tanto de partidos que estuvieron en el gobierno, que están en el gobierno, de derecha, de izquierda. Entonces la independencia política es algo básico, creo yo que es parte de la naturaleza de este tipo de comisiones, y también la independencia financiera. Todo esto es para evitar que existan conflictos de interés. Entonces, la finalidad principal es investigar la corrupción que puede venir de cualquier lado, de cualquier tinte político, de cualquier institución. Entonces, esta comisión tiene que ser lo suficientemente independiente y lo suficientemente autónoma para poder dar lugar a cualquier tipo de investigación que sea necesaria. A ver, Tania, ¿cuál es su análisis sobre esto? ¿Realmente cree que el país necesita una comisión internacional o, como dicen muchos analistas y muchos sectores, que se necesita fortalecer la institucionalidad? Bueno, vamos a especular cuál es el modelo que se va a tomar de parte del gobierno no se actual. tienen detalles, exactamente. Sí, soy de la opinión, siempre lo he sostenido, que no deberíamos de necesitar nosotros una comisión internacional que venga a fortalecer institucionalidad, que venga a fortalecer la investigación del delito. Sin embargo, ante la corrupción histórica y la impunidad de la que adolecemos en El Salvador, es urgente en realidad la implementación de una CICI. Y es importante también, bueno, ya escuchamos la opinión, por ejemplo, del sector privado, la ANEP. Luis Cardenal ya dijo que ya estamos grandecitos como para estar buscando ayuda de otras personas. Sin embargo, es evidente la incapacidad que ha tenido el Ministerio Público Fiscal por diferentes factores, no solamente financieros y falta de personal, sino falta de voluntad, principalmente la situación que su nombramiento sea de segundo cargo de parte de la Asamblea Legislativa, que vuelve todo partidario en realidad. Entonces eso nos ha inhibido como país de tener un verdadero fiscal general que haga lo que tiene que hacer, porque pueden haber magistrados corruptos en la Corte Suprema de Justicia, estoy hablando hipotéticamente, pueden haber diputados corruptos en la Asamblea Legislativa, puede haber un presidente y ministros corruptos, puede haber todo lo que ustedes quieran, pero si no tenemos un fiscal que de verdad investigue objetiva e imparcialmente, entonces no tenemos nada. Pero al fiscal general lo escoge la Asamblea Legislativa, y ese es el gran defecto que tiene este sistema de elección secundaria hacia el fiscal general. En consecuencia, viene a ser urgente la implementación de una CICI, y ahí es donde nosotros aplicamos el benchmark o la parte de las mejores prácticas en la región. Tenemos el caso del MASI en Honduras con OEA, y tenemos el caso de la CICIG en Guatemala con la ONU. Ahora, ¿cuál modelo es el que vamos a utilizar? Ya tenemos, gracias a Dios, la experiencia, y esto es un indicador que en el triángulo de Guatemala, Honduras y El Salvador hay una corrupción generalizada tan incrustada en nuestras instituciones que no nos está permitiendo avanzar como países. Y eso, Guatemala fue el primero que lo implementó después de su guerra de 40 años, la comisión para investigar las CIACs y erradicarlas. Estamos viendo que las CIACs están volviendo a tomar el poder de Guatemala. En Guatemala la CICIG va para afuera. El año pasado el presidente Jimmy Morales dijo que no iba a renovar a la CICIG, y por eso el 3 de septiembre me parece que sale ya la CICIG en Guatemala, ya no está creyendo adhesivamente, ya solamente están las partes de apoyo.
En cambio, por el otro lado tenemos el MASI en Honduras, que se encuentra en una crisis también. Va a hacer una evaluación, la OEA en este momento se está pidiendo la evaluación de parte del gobierno de Honduras, que incluso se ha manifestado de parte de los hondureños, que bueno, la procuradora así lo manifestó, que se trata más bien de que en el sistema judicial no se permitió la evolución de los casos y condenas de casos que estaban bien fundamentados y que meritaban una condena. Sin embargo, todos sabemos lo que pasó con la renuncia de Juan Jiménez Mayor, el comisionado de la OEA, cuando renunció y dijo que Luis Almagro no le estaba brindando, como secretario de la OEA, no le estaba brindando todo el apoyo que él requería. Él denunció que estaban siendo objetos de amenazas de muerte, que estaban siendo bloqueados en las legislaciones que se estaban pidiendo de apoyo, porque esto se trata de fortalecer el sistema para que tenga una verdadera incidencia una comisión internacional. Entonces hay una serie de defectos que presentó la MASI, sobre todo porque la MASI no tiene la figura de querellante adhesivo. Entonces era una misión de apoyo para capacitar fiscales. Se formó una fiscalía especial que fue capacitada por personal de la OEA, pero de la MASI. La MASI no tiene control administrativo de esa situación. Incluso Jiménez denunció un cargo de 8, hay 8 funcionarios de la MASI que funcionan en la OEA, en sede en Washington. Entonces estas personas se desconoce qué hacen, tienen un salario pero nadie sabe qué hace. Es increíble que la MASI en Honduras, donde funciona, no sepan qué hacen 8 funcionarios de la MASI en la OEA. Entonces hay 10 investigadores para el área penal, cuando en la CICIG tenemos 80. Entonces hay una gran diferenciación de apoyo en ambas figuras que nos permiten como país establecer qué vamos a tomar de la MASI en la parte de la capacitación, que ya está incluso incluida en la parte de la OEA, de la ONU, perdón, en la CICIG. La CICIG es en realidad un observatorio, son educadores, son investigadores, son más integrales, pero tenemos el problema de cuando cambió el gobierno, que llegó Jimmy Morales, prácticamente inició la salida de la CICIG, prácticamente ya quedó eliminado, y para que Guatemala vuelva a tener ese apoyo hay que hacer muchas gestiones. Ahora seríamos nosotros el único país en el mundo de los pocos que tendría una comisión. Y hay que aprovecharlo. Similar, ¿no? Todo apoyo para la lucha de la corrupción y la impunidad debe de buscársele la manera que sea aceptado y bien recibido en El Salvador. Ahora bien, como ven ustedes que hasta el momento, y ya lo confirmaba el fiscal general Raúl Melara, que no se ha consultado, al menos a la Fiscalía, ¿cómo estaría conformada esta comisión? Pues yo creo que esa es una de las cosas que tiene que aclarar el Ejecutivo, ya que el ACICI ha sido bandera del Ejecutivo desde la época en que estaban en campaña electoral. Entonces creo que es necesario de que se brinde mucha más información de cómo va a estar conformado este organismo, porque, o sea, si nos vamos un poquito a la historia y retomo la experiencia de Guatemala, porque es a la que han hecho alusión ciertos funcionarios del gobierno. La historia de Guatemala, esta comisión se conforma con el apoyo de las Naciones Unidas. Entonces, a esto le antecede la firma de un tratado multilateral. Entonces, es necesario saber cuáles van a ser las condiciones de este organismo, cuáles van a ser sus atribuciones. Estas atribuciones tienen que respetar el marco constitucional, y hay que tener claro que esta comisión una comisión como esta no nos va a venir a solucionar todos los problemas, sino que es una institución de colaboración a las instituciones del sector justicia, principalmente a la Fiscalía General de la República, para la presentación de casos relacionados con la corrupción, para la investigación, la presentación y toda la judicialización que se lleva en estos casos. O sea, no debería estar encima de la Fiscalía, sino que es una labor de colaboración a las instituciones estatales. Entonces, hace falta, como bien decía Tania al principio, hace falta más información de cuál va a ser el modelo, si va a ser una unidad, por ejemplo, un apoyo que se le va a dar a la Fiscalía General de la República y se puede crear una unidad al interior de la Fiscalía, si va a ser con el apoyo de Naciones Unidas, con el apoyo de OEA. Entonces, sin lugar a dudas, hace falta mucha más información, la manera en que se va a nombrar a una persona que esté encargada de esta comisión. Por ejemplo, en Guatemala lo nombra el comisionado de las Naciones Unidas. Fue el que nombró a las 2 personas que estuvieron anteriormente y a Iván Velázquez. Entonces,
creo yo que no basta con decir de que se va a traer unas CICIES a El Salvador. Tenemos que estar claros de cómo va a ser la manera de implementarla, de quién la va a financiar, de cómo se va a nombrar a las personas que se dirigen, de cuál va a ser el cuerpo técnico que va a apoyar a esta institución y sobre todo cuál va a ser la relación con las distintas instituciones del Estado, sobre todo con la Fiscalía General de la República. Y darle sobre todo independencia, porque ¿cómo se puede garantizar eso? Que al final sea una entidad internacional la que haga el diseño y la que tome las decisiones y no tenga injerencia de ningún sector de aquí del país. De hecho, porque si no pierde total independencia. Es la naturaleza. De hecho, esa es la esencia de lo que pedimos, porque puede haber un convenio de cooperación con Fiscalía, ya hay varios que no nos están solucionando nada. Entonces no vendría a aportar absolutamente nada nuevo si no fuera un convenio que tuviera la potestad de convertirse en un tratado que ratifique la Asamblea, que se convierta en ley de la República, que sea vinculante. Y cómo garantizar la independencia es un punto bien importante, porque en Guatemala y en Honduras se ha presentado, y por eso es que tenemos que estudiar los modelos y para ver qué es lo que vamos a aplicar en El Salvador de mejor manera, porque se vio el caso de los diputados que se bloqueó. Ya no recuerdo si fue en Honduras o ese fue en Honduras, es decir, en el momento en el que empiezan a tocar personas, funcionarios de alto nivel o empresarios muy grandes, en los dos países se dio exactamente lo mismo, es cuando empiezan a cuestionar la soberanía nacional, empiezan a cuestionar que si tiene potestades en realidad de investigar y empiezan a cuestionar bastantes cosas porque los están tocando a las personas que el fiscal general de la República tiene obligación constitucional de tocar o de investigar. Es un mandato constitucional. Todos los fiscales generales de la República que nos han antecedido, y Raúl Melana tiene la oportunidad en este momento de cambiar esa situación, han cometido delitos de omisión de investigación y de incumplimiento de deberes, porque hay muchos casos que no han sido investigados y que tuvieron que haber sido iniciados oficiosamente. Entonces, esa es la carencia, la falencia que nos tiene a nosotros necesitando la CICI. Y para que sea de verdad funcional necesitamos que trabajen por eso es que hay que hacer una adecuación normativa. En el cuerpo normativo incluso del modelo de CICIG, nosotros nos damos cuenta cómo hacen esa adecuación. Tenemos que incluir, es decir, una CICIG sin una figura de querellante adhesivo no sirve para nada. En mi opinión, es necesaria la participación de la CICIG ya como querellante adhesivo en el proceso y que pueda iniciar o promover la acción penal, igual que no promover la acción penal, sino que iniciar persecuciones penales, es decir, interponer denuncias, que puedan acompañar a la Fiscalía dentro del proceso penal para proponer diligencias, estar presente en ellas, para reforzar en realidad las investigaciones, y tiene que crearse una unidad especial. Ya hay un grupo contra la impunidad en la Fiscalía General de la República, hay una unidad anticorrupción, hay una unidad antilavado de dinero, pero son unidades que hay cuestionamientos del fiscal general anterior que fueron utilizadas fueron violatorias de derechos humanos, sistemáticamente utilizados para torturas y casos de coacción. Entonces hay que normalizar toda la regulación jurídica interna para que puedan funcionar adecuadamente. Es decir, nosotros tenemos que adecuarnos. Para que funcionen las CICIES, tenemos que adecuar el sistema legal y ver a dónde podemos reforzarlo para que de verdad funcione. Y ahí van a salir la ley de la función pública, ahí va a salir la ley contra el nepotismo, ahí va a salir la ley de probidad, aquel madrugón que nos quisieron pegar en el 2016 nuestros diputados, que es el MASI, es como esa ley de probidad que nos querían imponer en el 2016 o 2017, me parece. Era una ley sin dientes. Entonces el MASI, ese es el problema que tiene. Y eso es lo que quisieron hacer con esa ley de probidad. Entonces, esas leyes tienen que realmente funcionar en el país para que las CICIES pueda de verdad darnos resultados, porque si no vamos a ver una CICIES que no nos va a dar resultados. Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambien. Bien, estamos de regreso esta mañana conversando con Tania Pastor y también la abogada Erika Saldaña, haciendo un balance sobre temas judiciales. Hablábamos en la primera parte
de esta entrevista con ella sobre la conformación de una CICIES, de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción que se ha anunciado recientemente, pero vamos a pasar a otro tema también que ha estado en agenda y tiene que ver con esta denuncia, Erika, que hacía el presidente Nayib Bukele, y ya lo veíamos en la primera parte con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Leonardo Ramírez Murcia, sobre estas posibles o estas presiones políticas que decía el presidente Nayib Bukele hacia la Corte Suprema de Justicia, en específico del caso de Sigfrido Reyes, donde decide Corte Plena enviarlo a juicio civil. ¿Cuál es su valoración sobre esto, sobre esta denuncia que se hace? Bueno, yo creo que las intenciones de tratar de meterse en el trabajo del órgano judicial por parte de la Asamblea Legislativa no es algo nuevo. Y nos podemos remitir a casos, siquiera le decimos viejos, cuando, por ejemplo, en este decreto que se dio en el 743, cuando la Asamblea Legislativa intentó, y esto por acuerdo de todos los partidos políticos, intentó que la Sala de lo Constitucional se viera de cierta manera amarrada, porque las votaciones tenían que ser por unanimidad. Entonces, las votaciones por unanimidad llevan a que cada voto dentro de una institución colegiada valga demasiado y no puede existir la posibilidad de disenso. Entonces, es una forma de mantener amarradas las instituciones, las votaciones por unanimidad. Esto se dio en el año 2011 y se dio a iniciativa de la Asamblea Legislativa. Entonces, yo creo que el tema del irrespeto a la separación de poderes ha estado en nuestro ambiente desde hace décadas. O sea, no nos vamos a remitir ahora, sino que ha existido, creo yo, desde después de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, creo que para evitar estos señalamientos, la Corte Suprema de Justicia tiene que actuar con más transparencia. Creo que entre más transparencia exista, van a quedar sin efecto o sin lugar este tipo de comentarios de las presiones políticas, porque también el presidente no dio mucho detalle de quienes dijo que era la fracción del FMLN presionando, pero no se dijo a quién, cómo. Entonces yo también creo que para este tipo de señalamientos hay que ser totalmente abierto y decir cuáles son, para que no haya lugar a especulaciones de si sí o si no, y también la Corte Suprema de Justicia tiene que poner de su parte para evitar que estas cuestiones se den, siendo mucho más transparente, creo yo, en la manera en la que se llevan a cabo el trabajo al interior de la Corte y las distintas salas. Tania, ¿cuál es su lectura sobre esto? Porque también lo denunciaba Óscar Ortiz, hablaba de presiones políticas, y luego Sigfrido Reyes, cuando se entera de la decisión de Corte Plena de enviarlo a juicio civil, habla también de violación a sus derechos. Habla de violación al debido proceso, pero es que en realidad el procedimiento que se realizó es como debe de realizarse. Ahora es cuando inicia el proceso de enriquecimiento ilícito como tal. Sin embargo, él ha tenido la oportunidad de defenderse. Lo que sucede es que la Corte en Pleno determinó que la defensa que ejecutó no fue suficiente como para desvirtuar todas las inconsistencias que consideran que hay. Entonces no es que hay tal violación, ahora él tiene oportunidad de defenderse en el debido proceso dentro del procedimiento de enriquecimiento ilícito. En el tema de las injerencias, como dice Erika, eso ha existido siempre en el país. Ahora, muy bien que el salvadoreño ya no está tolerando este tipo de actitudes. Ahora el salvadoreño es más crítico, porque cuando la época de Douglas Meléndez nadie criticó esa injerencia fuerte que tuvo Douglas Meléndez como fiscal general hacia la Corte Suprema de Justicia. Yo recuerdo a Douglas Meléndez hablando de que dentro de la Corte Suprema de Justicia habían clicas, como si hay pandilleros y mareros dentro de la Corte. Es un gran irrespeto. Nadie se pronunció al respecto. Después manifestó Douglas Meléndez que en la Cámara Primera de lo Penal tenían un modus operandi, como si fueran criminales los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal. Esa es una verdadera injerencia, porque la está ejecutando el fiscal general de la República, que es la persona que tiene más poder en el país, y precisamente esa es la razón por la que su elección no debe ser de parte de los diputados, porque lo vuelve un fiscal partidario como lo ha sido en los últimos 30 años. De hecho, Raúl Melara está en su oportunidad, y ese es uno de los problemas que va a tener y que tuvo la CICIG
es que en realidad ellos se van a relacionar con las personas, ellos tienen que relacionarse diplomáticamente con las personas que van o podrían ser objeto de investigación. Incluso el fiscal general actual, incluso los magistrados actuales, los diputados actuales, son las personas con las que ellos van a venir a chocar frontalmente porque van a pedir implementación de leyes que les permitan funcionar. Y eso no va a ser una injerencia, eso simplemente es que en algún momento de la historia de El Salvador han habido personajes que han estado en acuerdo o en desacuerdo con ciertos personajes corruptos y denuncian o tratan de ingerir. Entonces, eso es lo que se viene dando siempre. Nunca hemos tenido como país una correlación en la que los tres órganos del Estado y la Fiscalía General de la República actúen conjuntamente. Entonces, eso es lo que vemos como salvadoreños de momento actual, que se presta perfectamente para que esa situación inicie con la venida de las ICIES, porque es importante reconocer que en la Constitución de la República lo que se pretende como Estado es dar seguridad, justicia y buscar el bien común. Entonces, ¿cómo logramos el bien común? Con la seguridad de la justicia, teniendo cuidado en no caer en autoritarismo o en exceso de formalismo. Por un lado, exigir lo que está pasando, represión desmedida sin verificar la justicia, que pues eso es en realidad lo que está pasando, y por otra parte tampoco proteger tanto a los infractores que nos olvidemos de la seguridad del pueblo. Entonces, ese equilibrio con el plan de control territorial del presidente en sus vertientes integrales, si lo complementamos esa parte de la seguridad con la parte de la justicia que va a venir a intentar aplicar o a fortalecer institucionalidad y a colaborar las ICIES, entonces tenemos por una parte seguridad, por otra parte justicia, que todo nos va a llevar hacia el bien común, que es lo que estamos buscando. Entonces es el momento oportuno como país que todos nos pongamos la bandera del Salvador en la espalda y trabajemos juntos para erradicar la corrupción y la impunidad, que son los que tienen al país empobrecido. Siempre lo he dicho, el país no es un país pobre, El Salvador no es pobre, El Salvador está empobrecido por tanta corrupción y por tanta impunidad generada por nuestros funcionarios públicos. A ver, en otro tema que también me gustaría conocer su valoración tiene que ver con la actuación o el trabajo que ha venido realizando la sección de probidad, específicamente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es su análisis, Erika, sobre estos casos? Ya lo hablaba yo al principio de la entrevista del espacio con el magistrado y le decía que da la impresión que no se ve esa celeridad que se veía antes del 2018, por ejemplo, por los casos que conocíamos antes. Sí, ¿qué análisis hace? Hay que tener en consideración que la sección de probidad y la ley de enriquecimiento ilícito tienen su origen allá por 1959, hace 60 años. Y fue hasta el año 2015 que se empezó a darle movimiento a esta sección después de un acuerdo de Corte Plena de 10 años atrás, que creo que fue en el año 2006 o 2007, en el que se le quitó todas las atribuciones a la sección de probidad para solicitar informaciones a las distintas instituciones públicas. Entonces, a partir de ese año la sección queda prácticamente paralizada. Fue hasta el año 2015 en que la Corte Suprema de Justicia tomó un acuerdo diciendo de que se le devuelven las facultades a probidad y tienen que darse todas estas investigaciones para que la Corte determine si hay indicios de enriquecimiento ilícito o no. Entonces tenemos una situación de que la sección de probidad ha pasado dormida durante una cantidad de años bastante considerable. Entonces, cuando empieza en el año 2015, se dan una serie de revolución, empiezan a trabajar bastante, se ve el trabajo de lo anterior, pero sin embargo, también existe una deficiencia en la capacidad de atender todas las peticiones que en el año 2015-2016 se empiezan a dar. La sección es una sección que es relativamente pequeña, entiendo que trabajan no más de 15 o 20 personas dentro de la sección de probidad para atender la cantidad de casos. Entonces, ¿y cómo se escogen los casos? ¿Cómo es el proceso ese para poder entender un poco mejor? Es decir, ¿quién decide qué casos investigar o darle cierta celeridad y qué casos no? Pues la Corte Suprema de Justicia emitió un acuerdo donde se establecen una serie de criterios para determinar cuáles van a ser los casos. Todos se tienen que investigar, eso hay que dejarlo claro. Tienen que investigarse absolutamente todos, pero entre los criterios que están, por ejemplo, son los casos que van prontos a prescribir, porque la Constitución otorga 10 años para que se realicen estas investigaciones. Entonces hay casos que ya están prescritos, hay casos
que, por ejemplo, en mayo de este año, cuando se cumplían 10 años de que había salido de la presidencia Tony Saca, se cumplían 10 años, entonces estaban prontos a prescribir y así van a ir pasando el tiempo de casos que urge resolverlos por el tema de la prescripción. También creo que entre otros de los criterios estaba la relevancia social que podía tener el caso, el criterio cronológico y la Corte estableció otros 2 criterios más que no recuerdo bien ahorita, pero sí existe un protocolo de cómo deben seleccionarse los casos. Entonces, la Corte, entiendo, el magistrado dijo que estaban tratando de resolver una cantidad considerable, pero creo yo que tiene que existir mucho más apoyo a la sección de probidad y mucha más celeridad, porque hemos pasado tanto tiempo sin ver resultados, y hablo desde antes del año 2015, que creo yo que la población está necesitada de ver que estos temas avanzan. Entonces no van a avanzar en la medida en que no se brinde el apoyo necesario y que no haya si no hay una voluntad de sacar en la brevedad posible estos casos. Tania, ¿cuáles identifica usted que son las falencias que tiene actualmente la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia? Principalmente, lo he sostenido siempre, es ese impedimento desde la Constitución para luchar contra la misma corrupción en ese sentido, porque el inciso final del artículo 240, lo que mencionaba Erika, nos estipula que solo tenemos 10 años para iniciar procedimientos por enriquecimiento ilícito. Eso es totalmente absurdo. Es decir, vamos a ponerle un límite desde la Constitución a la lucha contra la corrupción. Eso tiene que ser reformado. Hay que perderle el miedo a reformar la Constitución en los puntos en los que necesitamos actualizarla. Ese es uno de los principales, en mi opinión. Otro es que nosotros como salvadoreños nos generamos muchas expectativas de estos procedimientos de probidad, pero en esa unidad más bien lo que se realiza son cuentas matemáticas de que si te cuadran o no te cuadran lo que tenías antes con lo que tenías al salir, los ingresos que tuviste, y si matemáticamente cuadran, ya no hay proceso. Alguien puede llegar, de hecho, muchos o casi todos llegan con documentos privados autenticados por notario, en donde dice, vaya, tengo un faltante de $28,000 o tengo un faltante de $250,000. Entonces yo llego con un documento privado autenticado por notario en donde dice que fulanito me prestó esa cantidad de dinero. Entonces ya yo ese hueco lo relleno con ese documento y la unidad de probidad, como dice Erika, no tiene facultades de pedir información ni de corroborar si eso es cierto, sobre todo porque el documento goza de fe pública notarial. Entonces, como yo ya llevé ese documento que dice que completa y ya ellos suman, cuentan, los contables, los auditores de la unidad, y como cuadra, entonces ya el proceso ya no sigue a enriquecimiento ilícito porque ya cuadraron las cuentas. Entonces nosotros nos generamos muchas expectativas y en realidad aquí lo que falta es más proactividad o más actividad también, las dos cosas de parte del fiscal general de la República. Pero yo creo que ahí hay que aclarar que la sección de probidad sí tiene la facultad de pedir la información, por ejemplo, a los bancos, a las instituciones públicas, a las instituciones autónomas. Entonces, ¿tiene la facultad, pero lo hace regularmente? Sí, o sea... pero de determinar falsedad de ese documento, por ejemplo, no, ya ahí ya queda... Eso ya es un tema de la Fiscalía General de la República. Y eso es casi todos los casos que tenemos de funcionarios de lo que estamos conociendo últimamente. Llevan con un documento así, entonces ya le cuadran las cifras y ya no hay investigación. Es lo que ha pasado. Y ahí termina. Y ahí termina. Entonces ya no hay investigación tampoco penal. Ahora, ahí dependerá de si hay información oficiosa que se pueda tomar de parte del fiscal general de la República que le permita iniciar investigaciones por delitos de corrupción, que también necesitamos reforma para que no prescriban o por lo menos para que tengan una prescripción más amplia, que es lo que se está peleando y es una de las partes que va a tener que fortalecerse si queremos que las CICIES también funcionen. Bien, lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Les agradezco mucho y ojalá que podamos conversar próximamente. Muchas gracias, Tania, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Erika, muchas gracias. Y un gusto por estar aquí. Con esto cerramos. Será hasta mañana. Fuerte abrazo. Buenos días.